Hola, muy buenas noches Isabela, saludos a la gente que nos sigue en Enlace. Hoy tenemos unas noticias no muy buenas porque estamos analizando los números que dejó el censo del 2010 y entre otras informaciones que no hablan muy bien de la marcha de la economía estadounidense ha salido el del crecimiento de la pobreza en términos generales en el país. La pobreza ha llegado a un 15% aproximadamente de la población, lo que en términos actuales es la cifra mayor desde 1993. Pero en términos absolutos estamos hablando de aproximadamente unas 47, 48 millones de personas que viven bajo el nivel de la pobreza. Eso es la mayor cantidad de personas afectadas por este problema en la historia de Estados Unidos, al menos en la historia estadística, desde que a finales de los 50 empezó a llevarse el censo, la oficina del censo empezó a llevar ese tipo de números. Pero particularmente mal luce la situación de la población de origen hispana, porque con aproximadamente un cuarto de la población hispana vive bajo el nivel de pobreza, que en Estados Unidos, vamos a definirlo, es cualquier grupo familiar que tenga ingresos por debajo de los $22,000 anuales o la persona que gane menos de $11,000. Claro, en términos relativos también hay que aclarar que $22,000 anuales quizás en América Latina, en México, pueda sonar una cifra decente como ingreso, pero es lo que se considera aquí por debajo del nivel de pobreza porque implica que las personas no pueden tener acceso a bienes de consumo y en muchas ocasiones a servicios que se consideran básicos en Estados Unidos. Por ejemplo, 50 millones de personas están sin seguro médico, lo que implica que por el sistema de salud que rige en este país no tienen manera de tratarse a no ser que sea únicamente en casos de emergencia. Y creo que el tema va más allá de lo estadístico, porque cuando decimos que un cuarto de la población hispana está por debajo del nivel de la pobreza y sabemos que los hispanos son la minoría que más crece, incluso de los menores de 18 años más numerosos en Estados Unidos, lo cual implica que en el futuro su contribución al crecimiento de la sociedad va a ser cada vez más importante, pero el que estén por debajo del nivel de la pobreza, muchos de ellos, habla de una posible perpetuación del ciclo de empobrecimiento de la sociedad norteamericana en general, porque uno de los factores que contribuyen a la pobreza es la falta de acceso a la educación de calidad, que en Estados Unidos también suele ser bastante costosa. Y cuando los jóvenes hispanos no pueden entonces obtener un título de secundaria o de universitaria, entonces las posibilidades de que se mantengan en ese nivel, en ese círculo de pobreza, crecen y se repotencian en muchos casos. Así que, como vemos, Isabela, es un tema que habla de lo mal que está en general la economía estadounidense en estos momentos, de los problemas que tiene la sociedad norteamericana, que tienen que ver no solamente con la recesión del 2007 al 2008, sino con un proceso que en las últimas 2 décadas se ha venido registrando de pérdida en el poder adquisitivo de las familias estadounidenses en general, y habla también de cómo estos factores pueden ir acumulándose para crear nuevos problemas en el futuro y eventualmente hacer de la sociedad estadounidense una sociedad de más pobre. Sigue siendo una sociedad de clase media, por supuesto, pero el hecho de que el 15% se considere por debajo del nivel de la pobreza y tomando en cuenta que son 5 puntos más de lo que había en el 2000, nos indica un ritmo de crecimiento bastante preocupante. Es el tema por hoy que compartimos con la gente de Enlace. Muy buenas noches, saludos, Isabela.